Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición estar un nuevo miércoles, ¿verdad? Amén. Tenemos buen sonido. Amén. Vamos a dar inicio a la enseñanza de este día. Hoy continuamos con la enseñanza que empezamos el miércoles pasado, que el tema es una conducta o conducta cuestionable. ¿Qué cuestionaron al Señor? Como lo vimos en Mateo 12, del 1 al 3, que estaba quebrantando el sábado. Y entonces el Señor les dice a ellos, a los maestros judíos, a los religiosos, de que en ningún momento estaba quebrantando el sábado, sino que se estaba dentro de la ley, porque el Señor no vino a quebrantar la ley, sino vino que a cumplirla. Entonces, vimos también de que a la ley o a la palabra de Dios no le podemos ni añadir ni quitar para nuestra conveniencia. Yo no le puedo poner algunos puntos para mi beneficio o quitarle, ¿verdad? Aquel que le añade, estamos hablando de que lo conocemos como aquel religioso legalista, y aquel que le quita lo consideramos como aquel religioso libertino, ¿verdad? Que trata. Entonces tenemos que mantenernos en lo que la palabra dice. Y también hay algo muy importante, no en la interpretación, pero como norma que una persona puede hacer. Porque muchas veces se puede cometer ese error de que para muchas personas es más importante qué es lo que hacían estos religiosos, ¿verdad? Es más certero o una obediencia más a lo que dice alguien que lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que tener un conocimiento, que es lo que hacemos cada miércoles, aprender para que entendamos que no se le puede quitar ni poner. Entonces podemos discernir si alguien le está quitando o alguien le está añadiendo para una conveniencia personal. Acompáñeme a Mateo 12 y vamos a leer hoy versículo 3 y 4. Mateo 12, versículo 3 y 4. Entonces, hoy es la continuación de conducta cuestionable y vamos a ver aproximadamente, con la ayuda de Dios, 4 o 5 puntos, esperando que nos dé el tiempo, ¿verdad? Estamos bien. Y el primer punto que vamos a ver es que la necesidad tiene prioridad sobre la religión y su tradición ritual. Mateo 12, versículo 3 y 4. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú, Señor, el que reveles tu palabra a nuestras vidas y que nos ayudes a hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos, cúbrelos. Amén y amén. Entonces, así como acabamos de leer, esta es una verdad que es ilustrada por David, cuando él comió de los panes de la proposición. El tercer punto que estamos viendo es la necesidad. ¿Qué necesidad tenía David? Tenía hambre, había una necesidad. Entonces la necesidad tuvo prioridad sobre la religión, sobre la tradición o los rituales. ¿Por qué? Porque esos panes solo podían tomar los sacerdotes. David no era sacerdote, pero había una necesidad. Entonces el sacerdote se los dio a pesar de la ley religiosa, y David no fue culpado. ¿Por qué no fue culpado? Porque tenía necesidad. ¿Dónde está esto? Está en el primer libro de Samuel. Leámoslo, leámoslo. Solo se lo iba a dar porque quería avanzar. Primer libro de Samuel 21, del 1 al 6. David estaba huyendo de Saúl y dice la palabra, vino David a Nob,
al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y los que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales, oiga, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová. Estos panes habían sido quitados de donde estaban. No es que llegaron a tomar esos panes. Mire, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Amén. Entonces, aquí debemos de ver dos cosas muy importantes. Primero, sí es cierto, David quebrantó la ley, porque ese pan solo era para los sacerdotes, pero no quebrantó la ley por placer, sino para suplir una necesidad genuina que tenía él y los hombres, y es que tenían hambre. Entonces debemos de entender esto, que el llamado y la preocupación de Dios es suplir la necesidad humana, no la religión y las creencias religiosas como rituales, ceremonias, las reglas y reglamentos. Imagínense que estamos en la hora del servicio y alguien sufre un desvanecimiento, o decir, alguien se desmaya o le pasa algo. Y entonces, no, ahí déjenlo, ahí dejen. Nadie le puede ayudar porque estamos en la hora de la adoración. No, hay una necesidad y es cierto, se puede estar adorando, se puede estar orando o aún se pudiera estar predicando, pero se detiene eso y hay que salir y ayudar porque hay una necesidad genuina. Pero venga alguien y me dice, mire, podemos, ¿cómo se llama? Terminar ya porque yo tengo hambre. No, mire, no. Todos de seguro todos tenemos hambre, pero no es el momento. Entonces, hay diferencia en el... ¿Por qué pongo si alguien tiene hambre? Porque la condición y la situación que tenían, iban huyendo. ¿Cuánto tiempo no habrán tenido comida? No es lo mismo. Entonces mire, yo voy a detener todo cuando tenga hambre. No, porque no era una necesidad genuina. Ahora, sí, David quebrantó la ley, como dije ahorita, como primer nota. La segunda es que es cierto, la ley que fue quebrantada para suplir la necesidad de David, siguió en pie. Eso no significa que ya no se volvieron a poner panes, ya no se volvió a hacer esto porque uno lo quebrantó. Era una ley necesaria para la práctica de los hombres. Sin embargo, fue quebrantada para suplir la necesidad que David y estos hombres tenían. Una necesidad humana, y entonces esta compasión tuvo prioridad sobre la ley. Entonces, existe un criterio para determinar si una ceremonia religiosa, ley, costumbre, ritual, ceremonia o regla debe ser quebrantada. Amén. Existe un criterio. Y el criterio es, ¿será quebrantada para satisfacer un placer? Si alguien viene y a la hora del culto me dice, terminemos ya porque tengo hambre, ahí es para suplir un placer. Entonces, se quebranta, si algo se quebranta, ¿es para satisfacer un placer o para suplir una necesidad? Son dos cosas muy diferentes. La respuesta honesta a esta pregunta le dirá a la persona qué hacer.
es, vamos a quebrantar esto por un placer o por una necesidad humana. Imagínese que el mismo día, en el momento, se presentara alguien aquí a la iglesia y viene muriéndose. Y dice, y vemos aquí que su estado es de calamidad. Y dice, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen agua? No, 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 espérese hasta que termine el culto. No, 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 en el momento, miren, ¿qué tenemos? Lo más seguro que tal vez en los niños unas galletas, aquí solo tenemos tal vez agua y darle algo. O decirle a alguien, mire, vaya a comprarle un suero o algo. Entonces, se va a quebrantar eso por placer o por una necesidad. Entonces voy a poner un ejemplo también de la ley civil. Los límites de velocidad son quebrantados por conductores de ambulancias que se apresuran para llevar un paciente grave al hospital o por agentes de policías que deben atender una emergencia. Ellos quebrantan el límite de velocidad. ¿Son culpados? No, no son culpados. Veamos algunos versículos. Hechos 20:35. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué eran los panes de la proposición? ¿Qué significa? Significa pan del rostro o pan de la presencia. Entonces, los panes de la proposición simbolizan la presencia de Dios, quien es el pan de vida. Por eso estaban allí, ¿verdad? En el tabernáculo o en el templo. Entonces, los panes de la proposición estaban constituidos por 12 piezas de pan traídos a la casa de Dios. Era una ofrenda de gratitud para agradecer a Dios por dar el alimento. Ahora, los panes debían ser llevados al lugar santo por el sacerdote y colocados en la mesa delante del Señor. Los panes simbolizan un pacto duradero entre Dios y su pueblo, un pacto por el cual Dios siempre cuidaría de que su pueblo tuviese el alimento necesario para el sustento. Ese era la representación. Esto está en Mateo 6, del 25 al 34. Ahora, los panes debían ser cambiados cada semana. Los panes viejos pasaban al alimento de los sacerdotes y solo ellos debían comerlos. ¿Cuáles panes recibió David? Los que estaban en el lugar, en la mesa. No fueron esos panes. Fueron los que ya les tocaba comer a los sacerdotes. Solo era para los sacerdotes. Entonces, la necesidad humana, ¿sí?, está por encima o tiene prioridad sobre la religión, sobre la tradición y los rituales. Amén. Espero que haya quedado claro. Cuarto punto. Trabajo requerido tiene prioridad sobre el sábado, es decir, sobre la religión. Oiga, trabajo requerido tiene prioridad sobre el sábado, es decir, sobre la religión. Mateo 12, versículo 5. Oiga lo que dice el Señor. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué está diciendo aquí? Que los sacerdotes trabajaban el día sábado o el día de reposo. Lo leo otra vez. ¿O no habéis leído en la ley
¿Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan? Quiere decir que para ellos sí valía, pero para los demás no. Profanan el día de reposo y son sin culpa. Entonces, en este paso, el argumento de Cristo es que el trabajo que es necesario hacer tiene prioridad sobre el sábado, es decir, la religión. Estamos hablando de cómo estaba constituido y cómo era la ley, lo que se guardaba. Recuerde que nosotros no guardamos el sábado porque nuestro sábado es Cristo. Él es nuestro reposo. Cuando digo sábado me estoy hablando de que ahora nuestro reposo es Cristo. Entonces, siempre había trabajo que hacer en el templo, como la manipulación o la administración de los animales, el ofrecer sacrificios, el trato de la gente, la dirección de la adoración. Entonces, eso es un trabajo. Entonces, la adoración de Dios y el trabajo necesario siempre han tenido prioridad sobre las reglas y los reglamentos de la religión. Y quienes trabajaban en la religión, ellos eran libres de culpa. Y cuando hablamos de religión, estamos hablando de la religión judía. Entonces, el sábado o domingo tiene dos propósitos. ¿Sí? Pongamos sábado o domingo y es reposar, descansar y adorar. Entonces, algunos trabajos eran necesarios o son necesarios para posibilitar las funciones del reposo y la adoración. Amén. Entonces, notemos dos cosas. El trabajo necesario es cualquier trabajo requerido para sustentar la vida y la adoración y la meditación de Dios. Aquel que viene a abrir la iglesia, aquel que prepara, aquel que canta, aquel que predica, es un trabajo. Y el reposo sabatino o dominical no debe impedir la adoración de Dios, sino proveerle el tiempo y alentarla. ¿Sí? Es como vimos aquí veamos aquí en Mateo 12:12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Amén. Está hablando ahí de que el hombre de la mano seca, ¿verdad? Que fue curado en día de reposo. Entonces no había que curarlo, pero él tenía una necesidad. Y también de la adoración a Dios, ¿verdad? Permítame esta cita. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. También otras citas de referencia, Éxodo 28, Nehemías 10:31 y 13:15. Amén. 13:15. Sigamos. Quinto punto. El Mesías es mayor que el templo. Volvamos otra vez a Mateo 12, versículo 6. El quinto punto es, el Mesías es mayor que el templo. Mayor que el templo. Mateo 12:6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Le estaba diciendo el Señor, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y esto lo vamos a comparar con segundo libro de Crónicas 6:18. Segundo libro de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener,
cuánto menos esta casa que he edificado. Y también Isaías 66, versículo 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, a los sacerdotes se les permitía trabajar el sábado porque era trabajo para el templo. Entonces, Cristo estaba diciendo que sus discípulos podían trabajar, porque ¿de dónde venía todo esto? Porque habían arrancado con sus manos espigas de trigo. Y para el viajero, como lo hemos estudiado, estaba prohibido ocupar la hoz. Pero estaba prohibido ocupar la hoz, pero estaba permitido tomar con sus manos. Entonces, los discípulos, ¿para quién estaban trabajando? Para el Señor. Los discípulos estaban con el Señor y trabajaban todos los días. Todos los días trabajaban para el Señor. Entonces ellos tenían derecho. Ahora, ¿y los sacerdotes en el templo, acaso no trabajaban también todos los días? Sí, claro que sí. Y viene el Señor y dice: yo soy mayor que el templo. Ustedes trabajan para el templo. Y estos discípulos trabajan para mí. Y yo soy mayor que ese templo. Entonces le está diciendo el Señor que los discípulos sí podían trabajar. Que los discípulos no eran culpados de trabajar el día de reposo. Que los discípulos podían tomar espigas para saciar su hambre, porque estaban trabajando para el Rey de la Gloria. Amén. Entonces fue una oportunidad singular para Cristo para proclamar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, la gran fuente y objeto del templo, su fundador y el objeto de su adoración. Y hay algo muy importante que debemos de notar, y es que Cristo, cuando dice esto, estaba en medio del campo, uno mayor que el templo, es decir, vuestro lugar de adoración. Uno mayor que el templo. No está en el templo, está en el campo de trigo. Ese templo que ustedes utilizan para adorar es mínimo comparado a mí. Y yo, que soy mayor que ese templo, no estoy adentro del templo. Estoy en el campo de trigo, estoy afuera. Entonces no había duda en cuanto a lo que estaba haciendo. Estaba proclamando que Él era el Mesías. Entonces, ¿por qué? Porque debemos de recordar que el templo solo poseía la presencia simbólica de Dios. Era un símbolo. Pero Cristo poseía toda la plenitud de la deidad. Es una gran diferencia. Veamos algunos versículos para apoyarnos. Colosenses 2:9. Repito, el templo solo poseía la presencia simbólica de Dios. Ah, sí, ese es el lugar de adoración. Pero Cristo poseía toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esa generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón este lugar. Amén. Juan 3:31.
El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Amén. Sobre aún el terrenal. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahí mismo, Hebreos 3:3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Amén. Entonces, el quinto punto es, el Mesías es mayor que el templo. Ya entendimos, ¿verdad? O perdón, ya pudimos comprender que el Señor nos haya enseñado. Sexto punto, el Mesías tendrá un ministerio de misericordia y no de sacrificio. Oiga, el Mesías tendrá un ministerio de misericordia y no de sacrificio. Acompáñeme a Mateo 12:7. Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Lo repito. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, la ley suprema es el amor, no el sacrificio religioso. Un amor que se extiende hacia toda persona en necesidad. Amaos los unos a los otros. Amad a vuestros enemigos. Entonces, la ley suprema es el amor. Entonces, las prácticas religiosas y los rituales pueden ayudar, ¿verdad? Pero lo primero es el amor y la misericordia. De nada sirve tener muchas cosas, tener dinero, tener virtudes, capacidades, etcétera. Pero si no se tiene amor, es decir, yo puedo dar un montón de cosas. Yo puedo dar de comer a alguien necesitado. Pero si no lo hice con amor, entonces no sirve de nada. Entonces, estos se hicieron culpables de la ofensa más grave. ¿Quiénes? Estos religiosos se hicieron culpables de la ofensa más grave. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón misericordia, carecían de eso, les faltaba. No eran compasivos. Miraron a los discípulos que estaban cansados, que estaban agotados probablemente, que estaban hambrientos. Si nadie podía trabajar y nadie hacía nada, estamos hablando de que en un día sábado, entonces nadie vendía comida. Nadie podía decir, te voy a vender un pan, porque era trabajo. Ni aún darlo, era trabajo. Entonces, para estos religiosos, los discípulos como el Señor tenían que aguantarse hasta el día siguiente, hasta el domingo. Ese día no podían comer. Ah, pero como ellos sí, ¿verdad? Ellos sí tenían, ellos sí podían porque su religión judía les permitía trabajar en día de reposo y ellos podían ir y agarrar y no había problema. Ellos no eran culpados. Pero carecían de un corazón misericordioso. No eran compasivos, no eran comprensivos ante esa necesidad humana, que era agarrar un puñado de espigas de trigo y comérselas para saciar la sed. No estaban convirtiéndolo en harina, no estaban poniendo un horno en el cual convertir y hacer el pan. Se la estaban comiendo así. Entonces, para usted y para mí, necesitamos mucha misericordia y compasión para tratar a los demás. Muchas veces somos crueles, somos duros ante una necesidad. Estoy hablando de aquella necesidad
en la cual usted y yo podemos ayudar. Si alguien viene y me dice, mire, necesito que me preste $2,000, $3,000, yo le digo, no tengo, discúlpeme. No, necesito 10,000. Entonces no me ama. No, es que tampoco. No es así. No, estamos hablando de aquello que podemos dar, en aquello que podemos aportar. Entonces, ellos no entendían lo que quiere decir. No conocieron el verdadero significado del corazón, no conocieron el verdadero significado de la palabra de Dios. Conocían la palabra de Dios, pero no conocían su significado. Ahí la tenían, pero ellos le habían puesto esto y esto a su conveniencia. Donde a ellos les interesaba, le habían aumentado, y en donde a ellos no les interesaba, entonces les había quitado. O viceversa. Y entonces es un mensaje para todos nosotros, para usted y para mí. ¿Qué más hicieron ellos? Juzgaron, censuraron a otros porque no tenían ese conocimiento del significado del corazón y de la palabra de Dios. Llegaron a juzgar y censurar. No pueden comer de eso. Tus discípulos están haciendo esto. Estaban juzgando, estaban censurando. Y el corazón y la palabra de Dios nunca permiten la censura de nadie. No permiten la censura de nadie. En Mateo 7, del 1 al 5, para que usted lo lea, habla de que no podemos juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también se refiere, ¿verdad?, a ese que muchas veces juzgamos, pero sin misericordia. Porque una cosa es juzgar algunas cosas, hermanos, pero teniendo amor y de misericordia. Vamos a permitir entonces, como yo no puedo juzgar a nadie, voy a permitir que una persona venga y haga lo que quiera con su vida, y así venga a la iglesia, quiera servir. No, momento. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la dureza. Porque muchas veces nosotros somos implacables con alguien. No, que no sé qué. Y dice el versículo de Mateo 7, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Entonces sí podemos juzgar, pero una cosa es juzgar con amor, una medida con amor, con compasión, con comprensión. Mire, no le puedo permitir que en su condición venga y quiera servir, pero permítame enseñarle la palabra. Le puedo decir a la persona, mire, usted debe de entender que está con pecado. Y si usted está con pecado, no le puedo permitir, porque entonces, mire, va a venir juicio sobre su vida y va a venir juicio sobre mi vida. Pero qué diferente es que viniera alguien que esté en pecado y empiezo yo a tratar a esta persona. Usted es un vil pecador, usted mire en lo que anda, usted no tiene redención, Dios no lo... No, oiga. Porque en el versículo 3 de Mateo 7 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Usted es un inmaduro. Y muchas veces no vemos la inmadurez de nuestras vidas, ¿verdad? Porque el 4 dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar. Entonces dice que no es que no podamos sacar, no. ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo medimos? Entonces dice el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso no lo tenían ellos. ¿Y cuántas veces, hermano, hemos cometido el error de ser duros? Y muchas veces a nosotros no nos han juzgado y no nos han condenado de la misma manera que nosotros le hemos hecho. Alguien ha sido compasivo, misericordioso. Porque muchos de nosotros somos tan inmaduros, tan infantiles, de que si nos hubieran tratado como nosotros tratamos, de seguro hubiéramos dejado la iglesia y un montón de cosas más. Romanos 2:1, estaba viendo el tiempo. Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y ahí mismo también en el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mire, increíble. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién dio la ley? ¿Quién ha dado la ley? El Señor, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Amén. Y como séptimo y último punto, el Mesías es Señor del sábado y de la religión. Él es el Señor de todo. Ahora, para nosotros, es el Señor de nuestra vida cristiana. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestra fe, nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, es el Señor el único que puede determinar, o es el único para determinar lo que es una auténtica religión. ¿Y cuál es la auténtica religión? Es amar a Dios creyendo en el nombre de su Hijo. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es una verdadera religión? Bueno, es amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, ministrándoles y cuidando de ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? En general, ¿verdad? La raza humana o el hombre no debe procurar agregar o quitar del corazón de la palabra de Dios. No puede agregar o quitar de lo que Dios ha dado. Amén. Quitar de él es negarlo. Y agregarle es representarlo equivocadamente. Y ambas actitudes destronan a Dios y exaltan al hombre como Señor. Porque cuando le agregamos o le quitamos, pareciera que nosotros tenemos el poder para juzgar o para aliviar una carga o darle prioridad a alguien. Y entonces me vuelvo yo Señor, no su palabra, no Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 28:18. Con estas últimas citas vamos a ir terminando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hechos 2:36. Al oír esto, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. También ahí en Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces no le podemos quitar ni le podemos agregar a la palabra, porque entonces nosotros estamos tomando la posición
que a Él le pertenece. No a usted ni a mí, sino a Él. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, en el momento en que usted y yo le agregamos o le quitamos, estamos, déjeme ocupar esta palabra, estamos usurpando un lugar que no nos corresponde, porque Él es el que dio la ley. No usted, no yo, y no somos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos el poder. Y oiga lo que dice, y con esto termino. Oiga, Santiago 1. Oiga, desde el 24 al 27. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Bueno, 25. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. ¿Por qué termino con esto? Porque muchas veces ocupamos la palabra religión, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un cuidado, no volvernos religiosos. ¿Quién es el religioso? Como decía aquí, oiga, por eso ocupo el 25, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley le da libertad y persevera en ella. Oiga, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra. Entonces tengamos cuidado de agregarle o de quitarle, porque entonces estaríamos usurpando el puesto de Dios. Amén. Con esto damos por concluido el tema que empezamos el miércoles pasado, de una conducta cuestionable, donde vimos el miércoles pasado también, ¿verdad? Conociendo que en la palabra, ¿qué era el sábado? Y dónde está, porque tal vez mucha gente desconoce, solo le han hablado el día de reposo. Y tenemos un problema muy grande, y hablo en general, y es que muchos solo hablan del sábado, pero no conocen la palabra. ¿Por qué era el sábado? ¿Para qué servía? Etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Así que, hermanos, espero que el Señor nos haya hablado, entendamos más de su palabra y que sigamos creciendo en el conocimiento de ella. Amén. Padre, gracias por esta noche, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, abrir, escudriñar y entender. Ayuda a nuestro entendimiento. Bendice a cada uno de mis hermanos y que en esta noche puedan descansar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.